Nació el 19 de octubre de 1779 en Muriedas, una pequeña localidad del actual municipio de Camargo, en Cantabria, España. Pedro Velarde y Santillán vino al mundo en el seno de una familia profundamente ligada a la tradición militar y al servicio de la corona. Su padre, Juan Velarde, era escribano real y un hombre respetado en la comarca, mientras que su madre, María Santillán y Lastra, provenía de una familia hidalga de la región. Desde sus primeros días, la disciplina, el sentido del deber y el orgullo por la patria formaron parte del ambiente en el que creció. La infancia de Velarde transcurrió en un entorno rural, rodeado por los verdes paisajes cántabros, pero también marcado por las noticias de las convulsiones políticas y bélicas que sacudían Europa en aquellos años. En su hogar se hablaba de las guerras contra Inglaterra, de las reformas borbónicas, y de cómo el ejército español necesitaba hombres preparados para defender sus fronteras y sus colonias. Mostró desde niño una inteligencia despierta y una inclinación natural por el estudio. Recibió educación básica en Muriedas y posteriormente en Santander, donde aprendió lectura, escritura, aritmética y nociones de historia y geografía. Pero lo que más le atraía eran los relatos militares, las campañas de Carlos III, las hazañas navales contra los ingleses y las batallas en América. Su carácter serio y reservado contrastaba con una firme determinación por servir en la milicia. En 1793, cuando tenía apenas 14 años, España se encontraba al borde de un nuevo conflicto, la Guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria. Aunque todavía era demasiado joven para empuñar un arma en combate, Velarde ya mostraba interés en la vida castrense. Fue entonces cuando su familia decidió encaminarlo hacia una carrera militar más técnica y de futuro seguro, la artillería. Ese mismo año, gracias a su notable expediente académico y a la influencia de su familia, Pedro Velarde consiguió plaza como cadete en el Real Colegio de Artillería de Segovia, una de las instituciones militares más prestigiosas de Europa. Esta decisión marcaría de forma irreversible su destino. El viaje a Segovia fue para él un salto a un mundo completamente nuevo. Atrás quedaban las praderas y montes de Cantabria, para entrar en un ambiente rígido, con uniformes impecables, estrictos horarios y una formación intelectual y física exhaustiva. Velarde pronto entendió que la artillería no era solo fuerza bruta, sino ciencia pura, geometría, trigonometría, física, balística, materias que debía dominar a la perfección para convertirse en un oficial competente. Su ingreso en el colegio coincidió con una etapa de grandes reformas en el ejército español. Se fomentaba el uso de nuevas tecnologías militares y se buscaba un perfil de oficial ilustrado, capaz no solo de dirigir hombres, sino también de diseñar y comprender el armamento moderno. Pedro Velarde encajó perfectamente en ese ideal. Con una aplicación ejemplar en los estudios y una disciplina férrea, Velarde comenzó a forjar la reputación de un joven oficial prometedor. Sus instructores lo describían como un cadete serio, trabajador y dotado de gran sentido del honor. Sin saberlo, en aquellos años iniciales ya estaba preparando el carácter y las habilidades que le convertirían, con el tiempo, en uno de los símbolos de la resistencia española frente a la invasión napoleónica. Pero por ahora, el joven Pedro apenas estaba dando sus primeros pasos en el camino de las armas. Un camino que pronto lo llevaría a servir en misiones reales y a enfrentarse cara a cara con la guerra. En el Real Colegio de Artillería de Segovia, Pedro Velarde vivió años de intensa formación. La institución, fundada en 1764 por Carlos III, era considerada una de las mejores escuelas militares del continente. Allí, la enseñanza combinaba la instrucción militar con una sólida base científica. La artillería era vista no solo como un arma del campo de batalla, sino como una disciplina de precisión matemática. Velarde destacó pronto en asignaturas como geometría, trigonometría, álgebra y mecánica, pero también en física aplicada a la balística. Aprendió a calcular trayectorias, velocidades y resistencias del aire y a manejar tanto cañones de campaña como artillería de plaza y marina. Su constancia le permitió situarse entre los cadetes más aventajados de su promoción. En aquellos años, España atravesaba una etapa complicada en política exterior. La Guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria, 1793 a 1795, estaba en curso, y aunque Velarde aún era cadete, las noticias de los frentes del Pirineo circulaban por los pasillos del colegio. Los oficiales veteranos relataban las dificultades de combatir a un ejército revolucionario numeroso y motivado, y cómo la artillería jugaba un papel decisivo en la defensa de plazas y fortificaciones.
En 1797, con apenas 18 años, Velarde completó su formación y se graduó como subteniente de artillería. Recibió destino en unidades del ejército regular, donde pudo aplicar lo aprendido. Su primer contacto con la vida militar real le mostró las duras condiciones del servicio, largas marchas, guardias nocturnas y el mantenimiento constante del material de artillería. Aprendió a lidiar con el barro, el frío y la escasez, pero también a organizar y disciplinar a los hombres bajo su mando. Durante esta primera etapa de servicio, España se encontraba inmersa en el conflicto marítimo contra Gran Bretaña, que culminaría años después en la desastrosa batalla de Trafalgar. Aunque Velarde no participó en combates navales, sí vivió de cerca la tensión que provocaba la constante amenaza inglesa sobre las costas y los puertos españoles. En varias ocasiones, fue asignado a la vigilancia y defensa de instalaciones portuarias y arsenales. En paralelo a sus responsabilidades, Velarde continuó perfeccionando sus conocimientos técnicos. Asistía a prácticas de tiro real, supervisaba el montaje y desmontaje de piezas pesadas, y se familiarizaba con la logística necesaria para mantener operativa una batería en campaña. Su afán de superación lo llevó a estudiar manuales franceses y británicos sobre artillería, consciente de que el dominio de la técnica era clave para destacar. A finales de la década de 1790, España vivía una compleja red de alianzas y conflictos. La política cambiante de Carlos IV y de su valido, Manuel Godoy, llevaba al país a alternar la guerra contra Francia con la alianza militar con ella. En este escenario, el ejército necesitaba oficiales flexibles y preparados para escenarios diversos, y Velarde encajaba en ese perfil. En 1801, durante la llamada Guerra de las Naranjas contra Portugal, un conflicto breve pero políticamente significativo, Velarde formó parte de las unidades de artillería movilizadas para asegurar las fronteras. Aunque la campaña fue corta y sin grandes enfrentamientos para él, le permitió vivir su primera movilización real y comprender la coordinación entre infantería, caballería y artillería en operaciones de campaña. Para entonces, Velarde había desarrollado una sólida reputación como oficial joven, metódico y fiable. Su habilidad para calcular con rapidez y su capacidad para mantener la calma bajo presión le ganaron el respeto de sus superiores. Al mismo tiempo, era admirado por sus compañeros por su carácter sereno y su firme sentido del deber. En 1802, con 23 años, Pedro Velarde estaba listo para asumir retos mayores. El joven oficial no imaginaba que en menos de una década pasaría de ser un prometedor artillero a convertirse en un símbolo de resistencia frente a la invasión francesa. Pero antes de eso, tendría que atravesar años de servicio intenso, ascensos y, sobre todo, un contexto internacional que arrastraría a España a una de sus épocas más turbulentas. En 1802, Pedro Velarde, con 23 años, recibía un importante impulso en su carrera. Fue destinado a Madrid, al Parque de Artillería de la Villa, una de las instalaciones más estratégicas del ejército español. Allí se almacenaban y mantenían piezas de artillería, municiones y pertrechos para el abastecimiento de las guarniciones de la capital y de otros puntos clave del reino. Su llegada a la capital significó también un cambio de entorno. De los escenarios de instrucción y campaña pasó a un puesto de gran responsabilidad técnica, donde la organización, la supervisión y la disciplina eran esenciales. En el Parque de Artillería, Velarde no solo debía custodiar el material, sino también garantizar que cada pieza estuviera lista para su uso inmediato. Esto incluía controlar el estado de los cañones, supervisar la calidad de la pólvora y gestionar las existencias de proyectiles. Su carácter meticuloso encajaba perfectamente con esta labor. Pronto se ganó la confianza de sus superiores y la consideración de sus compañeros. El joven oficial vivía en una España que, aunque oficialmente en paz tras el Tratado de Amiens de 1802, pronto volvería a verse envuelta en conflictos. La política exterior de Manuel Godoy, primer ministro y hombre de confianza de Carlos IV, mantenía una relación ambigua con Napoleón Bonaparte. España había pasado de luchar contra Francia a convertirse en su aliada, un cambio que traería graves consecuencias. En 1805, la alianza con Francia arrastró a España a la guerra contra Gran Bretaña. El 21 de octubre de ese año, la batalla de Trafalgar se convirtió en un desastre para la Armada española y selló la pérdida del poder naval del país. Aunque Velarde no participó directamente en ese combate, desde Madrid vivió de primera mano la conmoción y el desánimo que siguieron a la derrota. La defensa de la capital cobraba así un valor aún más importante, y su trabajo en el Parque de Artillería se volvió esencial.
A medida que avanzaban los años, el oficial cántabro comenzó a ser conocido no solo por su rigor técnico, sino también por su integridad. No era un militar complaciente con los altos mandos si consideraba que algo ponía en riesgo la seguridad del país. Esta actitud le generó respeto entre sus compañeros, aunque no siempre simpatía entre ciertos superiores. La situación política interna se tensaba. La creciente influencia de Napoleón sobre la corte española, la impopularidad de Godoy y el malestar general de la población creaban un caldo de cultivo peligroso. En 1807, el Tratado de Fontainebleau permitió la entrada de tropas francesas en España con el pretexto de invadir Portugal, aliado de los británicos. En pocos meses, decenas de miles de soldados franceses cruzaron la frontera y comenzaron a ocupar estratégicamente ciudades españolas. Lo que en un principio debía ser una colaboración militar, pronto se convirtió en una ocupación encubierta. En Madrid, Velarde observaba con creciente inquietud cómo las fuerzas francesas se instalaban cerca de la capital, controlaban movimientos y realizaban inspecciones. Desde su puesto en el parque de artillería, entendía mejor que muchos la gravedad de la situación. Los franceses tenían acceso visual a los recursos militares españoles y podrían, llegado el momento, apoderarse de ellos. En este contexto, Velarde entabló contacto con otros oficiales preocupados por la pérdida de soberanía. Entre ellos se encontraba Luis Daoiz, capitán de artillería destinado en el mismo parque, con quien compartiría una relación profesional estrecha y, más adelante, un destino común. Juntos comentaban los rumores de que Napoleón buscaba controlar España no solo como aliado, sino como nuevo territorio bajo su mando. A finales de 1807, la tensión era ya insoportable. Velarde sabía que un choque era inevitable y que, llegado el momento, tendría que elegir entre obedecer las órdenes de una corte sumisa a Francia o defender el honor de España. Lo que no podía imaginar es que ese momento llegaría mucho antes de lo que pensaba y que lo colocaría en el centro de uno de los episodios más heroicos de la historia española. El año 1808 comenzó con un clima de tensión insoportable en España. Las tropas francesas, que habían entrado con el pretexto de invadir Portugal según el Tratado de Fontainebleau, ya se encontraban desplegadas en numerosos puntos del país. En Madrid, su presencia era cada vez más provocadora, marchaban por las calles con aire de dueños, acampaban cerca de edificios estratégicos y controlaban los accesos a la ciudad. Pedro Velarde, desde su puesto como oficial en el Parque de Artillería de Monteleón, era testigo directo de un peligro que muchos todavía se negaban a aceptar: la ocupación francesa era ya un hecho. Si Velarde sabía que si los franceses tomaban el control de ese arsenal la resistencia sería inútil. Si Velarde sabía que si los franceses tomaban el control de ese arsenal la resistencia sería inútil. En marzo de 1808 se produjo un punto de quiebre, el motín de Aranjuez. El pueblo y parte del ejército se sublevaron contra el valido Manuel Godoy, forzando su caída. Carlos IV abdicó en su hijo, Fernando VII, lo que provocó un breve estallido de entusiasmo popular. Pero el nuevo rey apenas pudo ejercer su poder. Napoleón, aprovechando la inestabilidad, lo convocó a Bayona bajo la excusa de negociar, y allí, en abril, lo obligó a abdicar en su favor, colocando en el trono a su hermano José Bonaparte. Para Velarde, aquel hecho fue la confirmación de que España había sido traicionada. Mientras tanto, en Madrid, las tropas francesas reforzaban su control. Se rumoreaba que planeaban trasladar por la fuerza a los últimos miembros de la familia real que permanecían en el Palacio Real. Entre los madrileños, el malestar crecía, y los comentarios en las tabernas y plazas dejaban entrever un inminente estallido. Fue en esas semanas cuando Velarde estrechó su coordinación con Luis Daoiz y otros oficiales comprometidos con la defensa de la patria. Discretamente, discutían planes para resistir si los franceses intentaban apoderarse del Parque de Monteleón. Sabían que una orden directa de la corte para enfrentarse al ejército napoleónico no llegaría nunca. La resistencia tendría que surgir de la iniciativa personal de los mandos intermedios y del pueblo. Velarde, meticuloso por naturaleza, revisó una y otra vez los recursos disponibles: número de piezas de artillería operativas, fusiles listos para disparar, munición almacenada. También analizó la disposición del parque: muros, portones, accesos y puntos de tiro. Era consciente de que en caso de combate, las posibilidades de resistir contra un ejército entrenado y numeroso eran mínimas, pero también sabía que un acto de resistencia en la capital podía encender la chispa de una rebelión nacional. En abril, la ciudad se convirtió en un polvorín. El pueblo, indignado por los abusos de los soldados franceses, estaba dispuesto a pelear, aunque fuera con cuchillos y herramientas. Velarde,
que mantenía un trato cercano con algunos vecinos del barrio de Monteleón, percibió esa rabia contenida. A su juicio, el momento de actuar no debía retrasarse demasiado. Cada día que pasaba, los franceses reforzaban su posición y debilitaban la moral española. En la última semana de abril, comenzaron a circular rumores confirmados por informantes. El 2 de mayo, los franceses iniciarían el traslado de la familia real a Francia. Esa acción sería el detonante que haría que la gente se echara a las calles. Velarde y Daoíz, sin poder contar con órdenes oficiales, decidieron que si el pueblo se levantaba, ellos abrirían las puertas del Parque de Monteleón para armar a quienes estuvieran dispuestos a luchar. Era una decisión irreversible, que los colocaba en el camino directo hacia un enfrentamiento a muerte. Velarde revisó mentalmente cada detalle: la ubicación de los cañones, el reparto de la pólvora, las llaves de los depósitos de armas. Sabía que, si la revuelta estallaba, los franceses no tardarían en reaccionar con fuerza brutal. Y también sabía que, muy probablemente, él no viviría para ver el final de aquella jornada. Pero, para un hombre de su carácter, el honor y el deber estaban por encima de la vida misma. La mañana del 2 de mayo de 1808 amaneció tensa en Madrid. Desde temprano, grupos de ciudadanos se agolpaban en las inmediaciones del Palacio Real, alertados por el rumor confirmado de que las tropas francesas sacarían de allí a los últimos miembros de la familia real para enviarlos a Francia. Desde temprano, grupos de ciudadanos se agolpaban en las inmediaciones del Palacio Real, alertados por el rumor confirmado de que las tropas francesas sacarían de allí a los últimos miembros de la familia real para enviarlos a Francia. A media mañana, la tensión estalló. Cuando las tropas francesas intentaron iniciar el traslado, la multitud comenzó a gritar y enfrentarse a ellos. Los primeros disparos resonaron en la plaza, y en cuestión de minutos la ciudad entera se convirtió en un campo de batalla improvisado. Los madrileños, armados con cuchillos, palos y herramientas, atacaban a los soldados imperiales en un estallido de furia popular. En el parque de artillería de Monteleón, Pedro Velarde escuchó los disparos y los gritos que llegaban desde el centro. Comprendió que había llegado el momento que llevaba semanas esperando. Junto con Luis Daoíz, ordenó abrir las puertas y permitir la entrada a todos los civiles dispuestos a luchar. A cada hombre que cruzaba el portón se le entregaba un fusil, una bayoneta o, si no había más armas disponibles, una lanza improvisada. Velarde, siempre metódico, se encargó de organizar las piezas de artillería en posiciones estratégicas dentro del parque, cubriendo los accesos principales. Sabía que la clave sería resistir el mayor tiempo posible para permitir que el levantamiento se extendiera por toda la ciudad. Mientras tanto, Daoíz coordinaba a los artilleros y civiles, dándoles instrucciones rápidas y precisas. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras unidades francesas llegaran a Monteleón. Eran soldados de élite, veteranos de las campañas napoleónicas, armados con mosquetes y respaldados por cañones ligeros. Exigieron la rendición inmediata. Velarde, firme y sin dudar, rechazó cualquier negociación. La respuesta fue un cañonazo que destrozó parte del muro y dio inicio a un combate encarnizado. El intercambio de fuego fue brutal. Las piezas españolas, bien apuntadas, infligieron graves bajas a los atacantes, que una y otra vez intentaban asaltar el parque. Los civiles, animados por el ejemplo de Velarde y Daoíz, combatían con una determinación desesperada. Cada metro de terreno se defendía como si fuera el último. En medio del combate, Velarde se movía incansablemente entre las posiciones, animando a sus hombres y corrigiendo el fuego de los cañones. Su uniforme estaba cubierto de polvo y pólvora, pero su voz resonaba con autoridad. Sabía que la lucha era desigual, pero también entendía que aquel acto de resistencia tendría un valor simbólico incalculable para el resto de España. Hacia el mediodía, las fuerzas francesas recibieron refuerzos. La presión se volvió insoportable. Los muros del parque comenzaban a ceder bajo el bombardeo, y las bajas entre los defensores aumentaban. Velarde, lejos de retroceder, ordenó concentrar el fuego en los puntos de mayor concentración enemiga, causando un gran número de bajas y retrasando el asalto final. Fue en uno de esos momentos críticos cuando Pedro Velarde, mientras dirigía personalmente el disparo de una pieza de artillería, recibió un impacto de bala en el pecho. Cayó de inmediato, gravemente herido. Sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero él, con voz débil, insistió en que continuaran disparando, que no se detuvieran por él. A los pocos minutos, su vida se apagó en medio del estruendo de los cañones y los gritos de combate. Tenía solo 28 años. Su sacrificio,
junto al de Luis Daoiz y el resto de los defensores, convirtió el Parque de Monteleón en un símbolo eterno de la resistencia española frente a la invasión napoleónica. La lucha continuó hasta que los últimos defensores fueron abatidos o capturados. Los franceses, furiosos por la resistencia, ejecutaron sumariamente a muchos de los sobrevivientes. Sin embargo, el ejemplo de Velarde y sus compañeros ya se había extendido por toda la ciudad, y en pocas horas el levantamiento del 2 de mayo se convirtió en el inicio de la Guerra de Independencia Española. Cuando la noticia de la caída de Pedro Velarde y de la defensa heroica del Parque de Monteleón se extendió por Madrid, la ciudad ya estaba sumida en el caos. El 2 de mayo de 1808 dejó centenares de muertos, tanto civiles como militares, pero también marcó el comienzo de un levantamiento nacional contra el ejército más poderoso de Europa. Para los madrileños, Velarde, Daoiz y los demás defensores no murieron en vano. Su resistencia había demostrado que, aunque la lucha fuera desigual, España no se rendiría sin pelear. Al día siguiente, el 3 de mayo, Napoleón ordenó duras represalias. En fusilamientos masivos, retratados años después por Francisco de Goya, cayeron decenas de madrileños que habían participado en la revuelta. Entre las conversaciones silenciosas en las casas y en los mercados, los nombres de Velarde y Daoiz ya se repetían como ejemplos de honor y sacrificio. La noticia de los hechos de Madrid se propagó rápidamente por el resto del país. En ciudades como Zaragoza, Valencia, Sevilla o La Coruña, el pueblo comenzó a levantarse contra las guarniciones francesas. El grito de independencia había comenzado, y en muchas proclamas de las juntas insurrectas, Pedro Velarde fue citado como uno de los primeros oficiales que había dado la vida por España en aquel conflicto. Su familia, en Cantabria, recibió la noticia envuelta en un dolor profundo, pero también en un sentimiento de orgullo. Muriedas, su localidad natal, pronto comenzó a considerarlo un hijo ilustre, y su nombre empezó a aparecer en canciones y relatos orales que narraban la defensa de Monteleón. En los años posteriores a la Guerra de Independencia, la figura de Velarde fue ensalzada por el Estado y el Ejército. Monumentos, placas y calles comenzaron a llevar su nombre. En Madrid, una estatua en la plaza del 2 de mayo recuerda, junto a la de Daoiz, el lugar y el momento en que ambos oficiales resistieron hasta el final. En Cantabria, su casa natal fue preservada y convertida en museo, para que las generaciones futuras conocieran su historia. Durante el siglo XIX y XX, su ejemplo se incorporó a la enseñanza militar como símbolo de disciplina, valor y patriotismo. Las academias de artillería mencionaban su gesta como una de las páginas más brillantes de la historia del cuerpo, y el ejército español lo mantuvo como referencia moral para los nuevos oficiales. Más allá del ámbito militar, Pedro Velarde se convirtió en un personaje clave de la memoria colectiva española. Escritores, historiadores y pintores recrearon su imagen, y su nombre pasó a formar parte del imaginario popular como uno de los primeros héroes de la resistencia contra Napoleón. Incluso hoy, más de 2 siglos después, el 2 de mayo sigue siendo una fecha conmemorativa en la que su recuerdo se mantiene vivo. En un momento en que muchos dudaban y preferían la prudencia o la sumisión, él eligió la acción y el sacrificio. Su gesta demostró que la voluntad de un puñado de hombres podía desafiar a un imperio entero y encender la llama de una nación dispuesta a luchar por su libertad. Así terminó la vida de Pedro Velarde y Santillán, el joven oficial de artillería cántabro que junto a Luis Daoiz y tantos otros anónimos escribió con sangre una de las páginas más gloriosas y trágicas de la historia de España. Su nombre, grabado en piedra y memoria, nos recuerda que el honor y el valor, cuando se ejercen en defensa de la justicia y la patria, trascienden el tiempo y las generaciones.